Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lara Spinardi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los microfilamentos de actina. Hoy vamos a ver qué son estos filamentos, cómo están formados, cómo se generan en la célula y a su vez veríamos sus diversas funciones. La idea de este video es que entiendas todo acerca de este tema y lo puedas aplicar para aprobar tu examen. Así que sin extendernos más, iríamos con la explicación. Para entender qué son los microfilamentos de actina, primero tenés que entender qué es el citoesqueleto. El citoesqueleto básicamente va a ser un armazón proteico que va a estar en el citosol de las células. Para pensarlo más simple, lo puedes pensar como un armazón formado de proteínas que va a estar en las células. O también lo puedes pensar como el esqueleto de las células hecho de proteínas. Al igual que vos tenés tu esqueleto propio formado de calcio y proteínas, la célula tiene su propio esqueleto, su citoesqueleto, también formado de proteínas. Acá lo podemos ver mejor, así lo aprendés con una imagen. ¿Ves todos esos filamentos que están ahí? Esos filamentos van a ser el citoesqueleto de la célula. Es el esqueleto propio de la célula el cual le da la forma a esta. El citoesqueleto va a estar formado por tres tipos distintos de filamentos: los filamentos intermedios, los microtúbulos y los microfilamentos de actina. Los filamentos intermedios y los microtúbulos los hablamos en anteriores videos que si no los viste te los voy a estar dejando ahí arriba. Hoy vamos a ver los microfilamentos de actina, un tipo de filamento que forma al citoesqueleto. Así que ya sabemos que los microfilamentos de actina van a ser un tipo de filamento proteico que va a formar al citoesqueleto. Recuerdan que el citoesqueleto está formado por tres tipos distintos de filamentos proteicos. Bueno, uno de esos filamentos proteicos van a ser los microfilamentos de actina. A su vez, los microfilamentos de actina van a tener un diámetro de 8 nanómetros. Ahora los vamos a ver en esta imagen. Acá podemos ver un microfilamento de actina. Sería un tipo de filamento del citoesqueleto de la célula y vemos cómo está formado por proteínas. Y también vemos cómo tiene un diámetro de 8 nanómetros. Va a tener esta forma helicoidal, los microfilamentos de actina. Tienen así esa forma de doble hélice. ¿Ven cómo van así los dos filamentos proteicos en conjunto? Así ya saben de qué manera se ve un microfilamento de actina. A su vez, los microfilamentos de actina se verían así en la célula. Esta es una técnica de inmunofluorescencia en la cual se puede ver a la célula y a sus microfilamentos de actina en el microscopio electrónico. Así se verían. A su vez, los microfilamentos de actina se van a dividir en dos grandes grupos según dónde estén ubicados en la célula. Pueden existir los microfilamentos de actina corticales y los microfilamentos de actina transcelulares. En estos dos grandes grupos se dividen los microfilamentos de actina corticales y transcelulares. Los microfilamentos de actina corticales van a ser los microfilamentos de actina que estén por debajo de la membrana plasmática, o sea que todos los microfilamentos de actina que estén por debajo de la membrana plasmática y muy cerca a esta van a ser microfilamentos de actina corticales. Acá los podemos ver. ¿Ven cómo está por arriba la membrana plasmática y por debajo esos microfilamentos de actina? Estos microfilamentos de actina son corticales, ya que están por debajo de la membrana plasmática. En cambio, los microfilamentos de actina transcelulares van a ser los que estén atravesando todo el citoplasma de la célula en todas las direcciones. A diferencia de los microfilamentos de actina corticales, los transcelulares van a estar dispersos por todo el citoplasma de la célula. Y acá los podemos ver. Acá vemos a la célula y vemos cómo tiene un montón de microfilamentos que la atraviesan. Esos microfilamentos de actina que la atraviesan van a ser los transcelulares. Están atravesando todo el citoplasma de la célula. Así es como se vería un microfilamento de actina. Y a su vez, los microfilamentos de actina van a estar formados por unidades básicas, o sea, por proteínas. Y las proteínas que forman a los microfilamentos de actina se van a llamar actinas G. El microfilamento de actina va a estar formado por un montón de subunidades chiquitas y esas subunidades chiquitas o proteínas chiquitas las vamos a llamar actinas G. Así que recordá eso, actina G, unidad básica del microfilamento de actina. Ahora vamos a ver cómo se forman estos microfilamentos de actina. Lo primero que va a suceder es que va a haber dos actinas G
sueltas, libres en el citoplasma de la célula. Entonces va a llegar una proteína regulatoria llamada formina. Y lo que va a hacer esta formina es hacer que estas dos actinas G se unan las dos actinas G. Esto sucede en el citoplasma, acordate. Luego de que estas dos actinas G se unen, la formina se va a ir y nos va a quedar esto de acá que se llama núcleo de actinas G. Núcleo de actina G. Así es como se forma el microfilamento de actinas, a partir de este núcleo de actinas G que se generó gracias a la formina. Luego se empezarán a unir un montón de actinas G a ambos lados de este núcleo de actina G. Se unen muchas actinas G. ¿Ves cómo no se dejan de unir actinas G? Mira, se siguen uniendo. Se unen de cada lado. De ambos lados se unen las actinas G. Se siguen uniendo y se unen muchas actinas G a ambos lados de este núcleo de actina G. Y de esta manera es como se forma el microfilamento de actina. A partir de dos actinas G se forma el núcleo de actina G. Este núcleo de actina G se puede generar gracias a la formina. Y luego varias actinas G de ambos lados se van uniendo hasta formar el microfilamento de actina. Algo que no dijimos es que las actinas G que están separadas del microfilamento de actina van a estar pegadas a una molécula de ATP. Y lo que sucede es que cuando la actina G se une al microfilamento de actina, ese ATP se va a transformar en un ADP. Así que la actina G pasa de tener un ATP unido a tener un ADP unido. Así que también quédate con ese dato de que las actinas G, cuando están separadas del microfilamento, o sea en el citoplasma, van a estar unidas a un ATP. Y cuando se unen al microfilamento, ese ATP se va a transformar en ADP. Y algo muy interesante que sucede es que cuando las actinas están unidas a ADP y no a ATP, tienden a separarse del microfilamento. O sea, imagínate que todas estas actinas G que se unieron con ATP, ahora tienen ADP y tienen tendencia a separarse, o sea, empiezan a querer separarse. Así que ese dato también recordalo. Cuando una actina G tiene unido un ADP, va a querer separarse del microfilamento. En cambio, cuando una actina G tiene un ATP unido, va a querer unirse al microfilamento. Y esto hace que normalmente se estén separando y volviendo a unir las actinas G al microfilamento. El microfilamento no es una estructura fija que se mantiene constante, sino que constantemente se está armando y desarmando. Se está armando y desarmando constantemente el microfilamento. Por eso decimos que el microfilamento es una estructura dinámica, porque se está armando y desarmando constantemente. Cuando estas actinas G tienen ADP unido, tienden a separarse, quieren separarse del microfilamento. Y en cambio, cuando las actinas G tienen un ATP unido, tienen tendencia a unirse al microfilamento de actina. A su vez, cuando es que las actinas G están unidas al microfilamento y se separan de este, decimos que el microfilamento se despolimerizó. Cuando se separan las actinas G del filamento, decimos que es una despolimerización. En cambio, cuando las actinas G están separadas del filamento y estas se unen a este, decimos que se polimerizó. Así que se está constantemente polimerizando y despolimerizando. Y es por eso que decimos que el microfilamento es una estructura dinámica, porque está constantemente polimerizándose y despolimerizándose. A su vez, el microfilamento tiene polaridad, y esto significa que va a tener un extremo más y un extremo menos. En el extremo más, el microfilamento tiende a despolimerizarse y polimerizarse en mucha mayor cantidad o muchas más veces que en el extremo menos. En el extremo menos se arma y desarma muy pocas veces, o sea que se polimeriza y despolimeriza muy pocas veces. En cambio, en el extremo más se polimeriza y se despolimeriza muchas más veces que en el extremo menos. Por último, vamos a analizar las funciones de los filamentos de actina muy brevemente. Vamos a ver que una de sus principales funciones es formar el esqueleto de las microvellosidades. Hay células que tienen microvellosidades, o sea, proyecciones del citoplasma en las cuales forman vellosidades, ¿no? Bien, el esqueleto de esas microvellosidades va a estar formado por filamentos de actina.
A su vez también los microfilamentos de actina van a aportar a la motilidad celular. Cuando es que la célula genera prolongaciones de su membrana, esas prolongaciones van a estar generadas por microfilamentos de actina. Y también la más famosa de sus funciones va a ser integrar el sarcómero, que va a ser la estructura contráctil de la fibra muscular. Justamente este sarcómero permite la contracción muscular y una de sus estructuras va a ser los microfilamentos de actina. Y esto sería todo acerca de los microfilamentos de actina. Si te gustó le puedes dejar like, puedes comentar cualquier duda que te haya quedado o cualquier opinión que tengas del video, si te gustó, si no te gustó, lo que sea. Y también suscribiéndote me ayudas muchísimo. Acá te voy a estar dejando otros dos videos hablando de otras estructuras del citoesqueleto, los microtúbulos y los filamentos intermedios, por si querés seguir aprendiendo más. Ya sin nada más que decir me despido. Nos vemos.